Hola amigos, el día de hoy tejeremos un suéter vestido talla 3 a 4 años, a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter vestido para niña de 3 a 4 años. Está tejido a 2 agujas y como ven es muy sencillo y es muy fácil de tejer. Se empieza a tejer desde el cuello en el punto elástico y luego iremos haciendo unos aumentos que serán con unas lazadas. Cuando lleguemos a la sisa se continúa con las mangas y luego uniremos delantero y espalda haciendo los mismos aumentos de el canesú. Si quieres tejerlo para talla más chica o para más grande, mientras vayamos tejiendo te voy a poner en la pantalla cuántos centímetros tendrán que aumentar para cada talla. Así que quédate y mira todo el tutorial porque paso a paso lo iremos tejiendo e iré explicándolo. Para empezar a tejer este lindo suéter se empezará tejiendo desde el cuello y vamos a montar 89 puntos que quede de forma elástica. Y si no sabes montar de forma que quede así elástica, pues aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar un enlace para que puedas ir a ver 8 maneras diferentes de montar puntos. Estos 89 puntos los he montado en las agujas de 4 milímetros. Todo este suéter vestido se va a tejer con estas agujas de 4 milímetros. Y puedes tejerlo con agujas rectas convencionales, no hay ningún problema. Pero sí te recomiendo que intentes, si no tienes mucha práctica, practicar aparte y luego empezar con las agujas circulares, ya que este es, como su nombre lo dice, un suéter vestido. Vamos a necesitar que los puntos se amplíen y podamos ver mejor cómo va el tejido, y además por la cantidad de puntos pues viene genial estas agujas. Una vez que han montado los 89 puntos, empiezan a tejer de forma elástica. Yo ya fui tejiendo 3 centímetros. Esta parte lo he obviado porque ya sé que muchos saben tejer de forma elástica y no quiero alargar o que sea muy largo el tutorial. Ven que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, y la parte de atrás se teje como se encuentra. Ahora sí, empezamos con los aumentos y pueden ver que he colocado unas marcas. Me gusta colocarlas de lana porque no golpea la mesa y no hace ruido, y aparte para el tacto es mucho mejor. Cada uno, siempre les digo, va a buscar su comodidad. Empezamos aquí con 7 puntos que he separado para la guarda. Los 7 primeros puntos y los 7 últimos puntos van a ser la guarda. ¿Qué es la guarda? La guarda es donde se cosen los botones, donde se va a hacer el ojal, ¿sí? Y la guarda se va a tejer en punto musgo. El punto musgo es tanto por delante como por detrás, tejer en derecho. El resto del cuerpo va a ser en jersey, salvo los aumentos que va a ser también en musgo. Entonces, hemos separado 7 puntos para la guarda, 9 puntos para el delantero, he puesto una marca y he colocado un punto, una marca, y luego viene la manga. 11 puntos, una marca, un punto, la marca, y para la espalda 31 puntos. Volvemos a repetir: la marca, un punto, una marca, 11 puntos para la manga, una marca, un punto, una marca, 11 puntos, 9 puntos para el delantero, una marca, y 7 puntos para la guarda. Ustedes separen de esta forma.
Y empezamos. Recuerden que los 7 primeros y los 7 últimos es la guarda y se va a tejer siempre en derecho. Por eso que colocamos el gancho o la marca para recordar cuando es la guarda. Ahora, aquí voy a empezar a hacer el primer ojal, después que hemos tejido los 3 centímetros en punto elástico. Y vamos a tejer 4 puntos y aquí viene el ojal. Dependiendo de el tamaño del botón, como mi botón es pequeño, con una lazada será suficiente. Una lazada y 2 puntos juntos. Este es el primer ojal, ¿ven? Y uno más. Cuentan 2, 4, 6, 7 puntos. Paso la marca y tejemos en jersey. Este suéter por el lado de adelante se teje todo en derecho, en jersey, ¿sí? Acá. Llegamos a la marca, si ustedes desean lo mantienen o lo retiran. Lo voy a colocar aquí, lo voy a dejar solo para que ustedes vean, ¿sí? Entonces aquí, lazada, un derecho, lazada. Estos ya son los aumentos que se están haciendo, ¿ven? Paso la marca para recordar para la próxima. Y lo que continúa hasta la siguiente marca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paso la marca y volvemos a hacer lazada, un derecho, lazada y coloco la marca. Y ahora los puntos de la espalda, que son 31. 1. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 31 puntos, paso la marca, lazada, un derecho, lazada, paso la marca. Once puntos de manga, pasamos lazada, 1 lazada, paso la marca y el delantero, que son 9. Paso la marca y aquí los 7 puntos en derecho, en musgo, ¿verdad? Esta vez en este suéter, el lado donde está esta hebra, cuando está para el lado derecho, va a ser la parte de atrás, en este suéter, ¿sí? Ahora, recuerden, la guarda por la parte de atrás es en musgo, por lo tanto, tejemos los 7 puntos en derecho, en musgo. Paso la marca y todo ahora es en revés, salvo los aumentos, las lazadas. Ahorita vamos a ver juntos. Acá está la primera lazada, ¿ven? Por atrás se ve lazada, 1 lazada. Siempre los aumentos se va a tejer en musgo. Entonces, como es en musgo, es tejer en derecho tanto por delante como por detrás. Coloco la marca y todo en revés. Paso la marca y estos 3, recuerden, en derecho.
Y ahora la espalda, los 31 puntos en revés. Termino la espalda, paso la marca y en derecho. ¿Ven? Paso la marca y ahora la manga. Estamos tejiendo toda esta hilera juntos, ¿ven? Y lo vamos a hacer juntos hasta terminar esta parte de aumentos para que ustedes aprendan bien. Seguramente ya muchos lo saben, ¿sí? Pero me gusta explicar paso por paso, hilera por hilera, ¿ven? La marca y estos en derecho. Y ahora al revés. Es solo no equivocarse cuando toca revés y cuando toca derecho, al menos en la parte de atrás del tejido. Aquí la guarda y aquí todo es en derecho, incluido la lazada o el ojal, que son 7 puntos. Ya estamos, ¿ven? Aquí se está notando, ¿ven? Los aumentos. Es muy sencillo, ¿eh? Volvemos a hacer aquí la guarda que es en derecho. El delantero. Continuamos con 9 puntos ahí, ¿ven? Lazada, paso la marca y aquí otra vez donde están estas lazadas nos vamos a guiar. Ahora será lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada y pasamos la marca y continuamos. Cada hilera que estamos por el derecho se está aumentando 8 puntos, ¿sí? Ustedes van a ir llevando la cuenta. Por ejemplo, si tenemos 89 puntos más 8 serían 97 puntos. Paso la marca y volvemos a repetir lazada y 3 derechos. Lazada y coloco la marca y continúo tejiendo ahora los 31 puntos de espalda. Terminamos la espalda, paso y ven, es igual en todas las partes donde están los aumentos. Lazada, pasamos, ahora la manga. Paso, lazada, 3. Paso, la guarda, los 7 puntos que es en musgo. Volteamos y ya estamos en la parte de atrás, donde continuamos con la guarda en punto musgo. Paso la marca y en revés el delantero. Paso la marca y ahora, ven, anteriormente eran 3, ya se hicieron 2 lazadas a ambos lados, entonces ahora son 5 puntos en punto musgo. 3, 4, 5, paso y ahora todo en revés. Paso la marca y otra vez en
musgo o en derecho. 2, 3, 4, 5. Acá no hacemos lazada, pasamos y la espalda, y así repiten toda esta hilera de atrás. Nos vemos nuevamente en la parte de adelante de este tejido. Ya estamos nuevamente adelante y ven, así se está viendo. Empezamos con lazada 1, lazada. La siguiente vez fue lazada 3, lazada. Ahora va a ser lazada 5, lazada, y la siguiente va a ser lazada 7, lazada, hasta tener 4 lazadas de altura. 1, 2, 3 y 4 va a ser. Vamos a hacer hasta terminar y luego es cuando se vuelve a repetir. Aquí ven, está el ojal que habíamos hecho, el primer ojal que hemos hecho. Ustedes van a hacer el ojal cada cierto tiempo según lo que ustedes más o menos hayan decidido. Yo he decidido unos 4 o 5 y empezamos nuevamente con los 7 primeros puntos de la guarda en punto musgo. Ahí está, ven, ya se empieza a ver el punto musgo. Paso el gancho y el delantero. Lleven la cuenta de cuántos puntos tenemos. Paso la marca y ven acá otra vez lazada y ahora son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, pasamos y ahora hasta la otra marca. Pasamos y acá lazada y 5. Y ahora la espalda. Y así ustedes continúan aquí, tejen todo en derecho y aquí lazada 5, lazada 5 y así. Acá también, ven, con las marcas se pueden guiar. Y nos vemos en la siguiente hilera, que es por atrás. Ya estoy en la hilera de atrás, ven, ya fui avanzando la guarda en revés y acá les muestro para que vean por atrás. Ven, paso la marca y ven, ahora son 7 puntos y en derecho, en punto musgo, ¿verdad? Ahora quiero mostrarles algo. En caso ustedes por algún momento aquí se han olvidado de hacer una lazada, es muy fácil. Si es que se han olvidado, estiran y ven esta hebra que se hace aquí, solo lo levantan aquí y lo colocan en la aguja y ahí tendrían la lazada que se han olvidado. Es muy sencillo, ven, solo es estirar y de atrás hacia adelante levantan, lo colocan en la aguja y ya estaría la lazada que tejen normal. En este caso no me he olvidado. En la hilera anterior me di cuenta que sí, pero justo no estaba grabando. Por eso les quiero mostrar ahora, que es muy sencillo en caso ustedes se olviden. Bien, terminen de tejer la parte de atrás de esta hilera y nos vemos en la siguiente hilera. Acá pasamos, ven, es muy intuitivo y muy fácil guiándose con los marcadores. Y simplemente es tejer en derecho. Miren qué bonito se está viendo, ven que es en punto musgo. Qué bonito se ve. Actualmente tenemos 113 puntos. Vuelvo a repetir, cada vez que estamos haciendo la hilera de lazada se está aumentando 8 puntos y ustedes van a ir llevando la cuenta. Ahora en esta hilera nuevamente aumentamos y terminamos con 118 puntos. Vamos a volver a hacer otra vez más, que sería la última vez de este tipo de aumentos y luego se vuelve a repetir.
pongo la marca, ven, acá estamos, y ahora es 9, lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lazada. Con las dos lazadas son 9 puntos, ven. Repetimos aquí, paso la marca, acá lo tenemos, lazada y tejemos los 7 puntos en musgo. Y así ustedes ya van a continuar tejiendo esta hilera guiándose de las marcas, ¿verdad? La parte de atrás lo tejen ya ustedes solos porque ya saben cómo va. Y nos vemos nuevamente en la parte de adelante de la hilera, donde volveremos a repetir desde lazada 1, lazada. Como les indiqué, ya tejí hasta estar nuevamente en la parte de adelante del tejido. ¿Ven? Qué lindo se ve. Y ya avancé tejiendo aquí la guarda, el delantero. Y ahora, una vez que tenemos aquí en los aumentos 9 puntos, 2, 4, 6, 8, 9, o también se pueden guiar que tenga 4 lazadas de altura. 1, 2, 3, 4. Ahí es cuando volvemos a repetir desde aquí, desde el centro, lazada, 1, lazada. Entonces, si son 9, el medio es este, así que aquí es donde voy a hacer otra vez. Me faltan 4 por tejer. Retiro la marca y tejo esos 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4. Coloco la marca aquí, lazada, un derecho, lazada y la marca. ¿Ven? Que ya se está volviendo a repetir esta parte de aquí. Y los 4 que continúan es en derecho. Ya pasan a ser la parte de la manga. Esta marca ya lo retiro. Y nuevamente hacia la otra marca para volver a repetir lo mismo. Aquí retiro la marca de los 9. Aquí, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 9. Este es el centro. Entonces tengo que tejer estos 4 puntos para llegar al punto del centro. En derecho. 4, ahí estamos. Pongo la marca, lazada, un derecho, lazada y pongo la marca. Y estos 4 ya pertenecen a la espalda. Retiro la marca y continúo hacia aquí. Nos vemos aquí otra vez para otra vez mostrarles. Terminé de tejer la espalda, retiro la marca, tejemos los 4 puntos. Ya estamos en el centro. Pongo la marca, lazada, un derecho, lazada y continuamos. Y así ustedes ya continúen toda esta parte. Les quiero mostrar algo. Este es un suéter que mi mamá me tejió a mí cuando yo era pequeña y se puede notar ya en la lana que está un poco gastada y estoy tratando de recrearlo. También es así como un vestido. Quiero mostrarles la parte de aquí. ¿Ven? Esto es así. Lo que estamos haciendo es esto. ¿Ven? Terminan y en el punto del centro otra vez lazada 1. El resto es en derecho. ¿Ven? Otra vez se repite, se repite, se repite y así queda. ¿Ven? Muy bonito, muy lindo. Entonces ustedes ya continúen tejiendo más o menos hasta tener unos 16 centímetros.
Yo voy a continuar y luego les indico más o menos cuántos puntos tengo y cuántos de estos diseños llegué a tejer para tener esa talla, ¿sí? Continúo tejiendo tal como les indiqué y esto es todo lo que he tejido. Son 16 centímetros que vienen a ser 6 de estos triángulos, aún siendo los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Acá lo vamos a medir. De aquí hasta acá son 16 centímetros. Y debemos de tener un total de 281 puntos. Una vez que ya tienen la medida deseada, vamos a empezar a separar los puntos en aguja auxiliar o, como suelo hacerlo yo, en una lana de otro color y una aguja para lana o aguja punta roma para separar los puntos, porque recuerden que siempre que tejemos en un canesú, lo más preferible o lo mejor por comodidad es terminar de tejer ambas mangas antes de unir delantero con espalda. Por eso voy a separar delanteros y espalda y una de las mangas. Bien, ahora pasamos aquí. Voy a cortar la lana, acá, la de color rojo. Y fíjense también que he estado haciendo los ojales. Ven, el primero que les mostré, luego aquí está el segundo y aquí está el tercer ojal. ¿Ven? Y vamos a separar muy sencillo. Ahora, si ustedes están tejiendo para talla más grande o más pequeña, les voy a mostrar cómo deben de separar, por ejemplo, para el delantero. Aquí tenemos y el último que ustedes han tejido, ¿verdad? Aquí tiene 9 puntos. 5 puntos será para el delantero. No importa la cantidad de puntos que tengan aquí, según la talla que estén tejiendo, ¿verdad? Más 5 puntos de aquí, ¿ven? Entonces este gancho lo voy a retirar y voy a colocarlo aquí para recordar que hasta aquí es el delantero. Y con ayuda de una aguja vamos a pasar hasta allí, siempre con mucho cuidado. Ven, así, despacio, con cuidado, pasamos todos los puntos. El gancho también, si desean. Llegué aquí a la marca, puedo retirar la marca. Ya tenemos los puntos del delantero separado y aquí pues voy a hacer un nudo para evitar que los puntos se escapen, un nudo simple para luego poder desatar. ¿Ven? Aquí tenemos separado. Vamos a hacer lo mismo con la manga y para la manga de la misma forma. ¿Ven? Aquí quedó 4 puntos de los 9 y aquí también van a ser 4 puntos, por lo que vamos a poner también el gancho para recordar. De estos 9, 4 serán para la manga. Aquí. Y pasamos todos los puntos. Podemos retirar la marca también de ahí y paso todo hasta llegar a la siguiente. Y acá llego a la marca, lo retiro y nuevamente también hacemos un nudo simple para luego poder desatar con facilidad. De esa forma también podemos ir estirando. Ahora toca la espalda. ¿Ven? 5 aquí, entonces 5 en este otro lado también. 5 puntos. Le pongo el gancho y de la misma forma pasen los puntos hasta aquí y luego el otro delantero. Recuerden que el delantero sería hasta aquí,
5 puntos, todo esto, ¿sí? Solo la manga se lleva 4 y 4. Esto también lo separan y dejan las agujas en la manga. Y van a tejer todo recto la manga, ¿sí? Si ustedes quieren cambiar y ponerle otra puntada, hacerle musgo, continuar con el mismo punto jersey, punto arroz, algún punto calado, es ya a gusto de cada uno. Yo lo voy a hacer así sencillo, recto. Ya terminé de separar los puntos y ahora sí podemos ampliar y ver mucho mejor cómo está quedando el tejido. Le voy a dar la cantidad de puntos para que tengan una idea. El delantero tiene 41 puntos, la manga 59 puntos y la espalda 81 puntos. Sumado 41, 41, 59, 59 y 81 dan el total de 281 puntos. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer y terminar la manga. Aquí vamos a amarrar la lana y tejer los 59 puntos de manga todo recto hasta la altura o el largo que ustedes deseen. Yo voy a llegar ahí y luego les indico más o menos cuánto de largo para esta talla o este suéter vestido. Y bien, hemos continuado tejiendo la manga desde que empezamos, que fue aquí, hasta acá. Hemos tejido 23 centímetros y luego voy a tejer 3 centímetros en punto elástico. En total, desde la sisa hasta el puño debemos de tener 26 a 27 centímetros para esta talla. Y ahora lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Pero quiero mostrarles que la otra manga ya la terminé de tejer, ¿ven? Y así es como vamos a quedar. Vamos a hacer unas disminuciones, 11 puntos vamos a disminuir, 3 centímetros en punto elástico y a cerrar. ¿Ven? Así se está viendo hasta el momento. Continuamos con las mismas agujas, con las de 4 milímetros, ¿sí? En ningún momento estamos cambiando de agujas. Y empezamos haciendo unas disminuciones. Cada 3 puntos se va a hacer 2 puntos juntos, pero a partir de ahora haremos el punto elástico. Por lo tanto, un derecho, un revés, un derecho. Acá hay 3 puntos y tocaría 2 puntos juntos en revés. Y repetimos. Derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés, derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés. Y así hasta terminar esta hilera. 2 puntos juntos al revés y quedan 4 puntos. Ven, ya estamos haciendo el punto elástico. Para los que quieren ir aprendiendo, porque aquí arriba lo adelantamos en el cuello, pero sé que ya muchos ya lo saben, ¿ven? Y luego es como se encuentra, ven, derecho, revés, derecho, y así 3 centímetros se va a tejer. Recuerden, cuando ven así como una cadena es en derecho y cuando ven así como un bultito es en revés. 3 centímetros o la misma cantidad en centímetros que la otra manga. Ya una vez que hemos terminado los 3 centímetros en punto elástico, empezamos a cerrar de forma elástica. Pueden hacerlo de la forma que a ustedes más les guste, que quede elástica. Yo lo voy a hacer lo más sencilla, que es igual tejer en punto elástico e ir cerrando. Quiere decir tejer como corresponde. ¿Ven? Revés, cierro, derecho, cierro. Si teníamos 59 puntos menos 11 puntos que hemos disminuido, terminamos con 48 puntos el puño o la manga. El último punto, así,
Y antes de cortar vamos a dejar un largo suficiente como para luego poder coser la manga. Generalmente es el doble de la manga, el largo, ¿no?, que se deja. Entonces aquí y ya está. Simplemente aseguramos pasando y jalamos. Bien, podemos estirar la manga, obviamente que como es punto jersey se enrosca hasta que lo cosamos, pero así se está viendo hasta el momento. ¿Ven? Lo siguiente que vamos a hacer es ya unir delantero con espalda y va a ser muy sencillo. Voy a girar así para empezar por este delantero y con las mismas agujas vamos a pasar los puntos, por ejemplo, de este delantero. Aquí es donde nos habíamos quedado y siempre, por favor, con mucho cuidado de coger todos los puntos, que no se quede ninguno sin pasar, ¿sí? Porque si no luego se desata, siempre contando. Acá están los 7, la marca, y así con cuidadito vamos pasando. Terminé de pasar todos los puntos, cuenten, verifiquen y ya podemos desatar y aquí ven, jalamos. Ya está el delantero, esta es la manga y ahora toca los puntos de la espalda. Aquí, ven, esta es la manga y ahora aquí. Terminé de pasar toda la espalda, verificamos y contamos que todos los puntos estén. Podemos ya retirar la lana o la aguja auxiliar que lo sostenía. Y nuevamente pasamos al otro delantero. Acá está la manga y continuamos pasando los puntos al delantero. Nos vemos cuando termine de pasar todos los puntos del delantero. Terminé de pasar todos los puntos, delantero, espalda y el otro delantero. Acá está la manga, recuerden. Y he amarrado la lana y estoy tejiendo como correspondería el delantero, ¿sí? Los 7 puntos de guarda, que siempre va a ser en punto musgo, y todo el cuerpo en jersey. Voy a tejer hasta la sisa para que vean cómo debería de quedar. Mientras tejen esta primera hilera, siempre viendo bien que no se haya escapado ningún punto. Recuerden que si teníamos un total de 281 puntos y hemos sacado la manga de 59 puntos y la otra 59, debemos de tener 163 puntos en total, el delantero y la espalda. Todo lo vamos a tejer en derecho. Vamos a tejer por 4 hileras. Vamos a tejer por 4 hileras de esta forma antes de empezar el siguiente diseño que va a abrir así el vestido. Hemos llegado aquí, simplemente es continuar tejiendo, ¿sí? ¿Ven? Lo que continúa. Aquí juntamos un poquito y seguimos tejiendo, así todo. 4 hileras, recuerden, esta es la primera hilera. Y cuando terminen las 4 hileras nos vemos para separar los puntos e indicarles dónde se hacen los aumentos para que ya empiece a abrir el suéter. Les muestro que ya terminé de tejer 4 hileras donde hemos unido el delantero y la espalda y así se ve esta parte. Lo siguiente que vamos a hacer es
separar una cantidad de puntos donde volveremos a repetir este mismo diseño de aumentos y les voy a dar las cantidades de puntos. Separarán 20 puntos para el delantero contando con la guarda. Todo esto 20 puntos y colocarán aquí una marca. Este puntito de aquí va a ser el que vamos a hacer lazada, un derecho lazada. Luego 45 puntos hasta la siguiente marca. Aquí ya coloqué. Este de aquí será lazada, un derecho lazada. Y en la espalda 29 puntos, coloco la marca. Este de aquí será lazada, un derecho lazada. Y volvemos a repetir 45 puntos hasta aquí. Este punto será, como dije, lazada, un derecho lazada y 20 puntos para el delantero. Y ahora vamos a avanzar juntos la primera hilera, porque ya sé que esta parte ya lo hicimos juntos y es igual, ¿sí? Todo con las lazadas se está aumentando el tejido. Así que empezamos con los primeros 20 puntos. Y recuerden también de hacer el ojal. En la parte de aquí yo ya voy 3, fíjense, 1, 2, 3 y será la cantidad de ojales que ustedes deseen y la separación también. Pasamos, ya no cuento porque ya lo había separado con las marcas, ¿verdad? Llegamos aquí, retiro la marca y ahora sí los voy a cambiar por estos de aquí, ¿no? Como les dije, es por comodidad. Coloco ahí y repetimos cómo era: lazada, un derecho, lazada, y vuelvo a colocar aquí. Y ahora todo hasta aquí. Llegamos a la siguiente marca y cambio por estos de aquí. Coloco y lazada, un derecho, lazada. Si no recuerdas cómo lo hiciste, pues puedes retroceder el tutorial y ver. ¿Ven? Y eso es lo que van a hacer cada vez que estén en los ganchos. Luego la parte de atrás, ustedes ya saben, vuelvan a repetir. Todo sería en revés, salvo la guarda que es en derecho y estos 3 puntos también en derecho. Y así van a continuar avanzando. Vean, les vuelvo a traer aquí. Este es el suéter que me hizo mi mamá hace muchos años. Y así queda. Fíjense, la parte de adelante. ¿Ven? Con los aumentos, son los mismos aumentos que se hizo aquí en la parte de arriba. Son los mismos. ¿Ven? Así. Y pueden colocar, si ustedes quieren que tenga más vuelo el suéter vestido, más de estos le ponen donde ustedes deseen. Por ejemplo, este de aquí, que es el que me hizo mi mamá, tiene aquí también al costado, fíjense, de la manga, le colocó aquí en ambos lados, tiene, ¿ven? Y por atrás le puso 3. Uno en el centro, otro y aquí otro, pero en este caso yo solo voy a hacer 4, 2 adelante y 2 atrás. Si ustedes quieren así que quede bien vueludo, con mucho vuelo, le hacen más o la cantidad que ustedes deseen. En lo personal, no me gusta con tanto vuelo. Fíjense cuánto abre, ¿ven? Pero si ustedes quieren, pues pueden hacerlo igual. Y ya la cantidad de puntos ustedes distribuyan para que quede parejo. ¿Ven? Así.
y de esa forma vamos a continuar tejiendo. Ella tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden tejer el largo que deseen, 6, 5 o más largo. Eso depende de gusto de cada uno. Yo voy a continuar tejiendo y luego les muestro para hacer ya la terminación. Recuerden que cada hilera se está aumentando 8 puntos, ¿sí? En este de aquí, porque solo estamos haciendo 4 de estos triángulos de aumento, ¿sí? Si ponen más, pues saquen la cuenta de cuántas lazadas más están haciendo y vayan sacando la cuenta de cuántos puntos llevan. Pueden observar que continúe tejiendo tal como les indiqué, repitiendo los mismos patrones o el mismo diseño de aumentos. En total hice 8, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes quieren tejer más o tejer menos, también es válido, pueden hacerlo. Nosotros cuando hemos unido el delantero y la espalda, nos quedamos con 163 puntos, ambos delanteros y la espalda. Hice 8 diseños, 4 veces fueron, ¿verdad? Uno en el delantero, 2 en la espalda y uno en el otro delantero. Por lo tanto, al hacer estos 8 diseños, debo de terminar con 419 puntos. Como les dije, ustedes, si desean, pueden continuar más. Y una vez que terminé aquí los 8 diseños, he tejido en punto musgo 6 hileras y en la séptima hilera estoy cerrando. Ahora lo vamos a hacer. ¿Por qué 7 hileras serían? Porque hasta aquí alcanzan justo 300 gramos, 3 ovillos de 100 gramos cada uno, por eso lo estoy haciendo así. Si ustedes quieren esta parte hacerle otro tipo de terminación, con volantitos o terminación a crochet o otro tipo, ya queda a gusto de cada uno. Y para que tengan una idea de los 8 diseños que hemos hecho, hasta aquí tenemos 26 centímetros desde que hemos unido el cuerpo con la espalda. Y ahora vamos a cerrar los puntos, ¿sí? Esta vez vamos a cerrar todo en derecho. ¿Ven? Yo ya fui avanzando, me quedan los últimos puntos. ¿Ven? Tejo uno, levanto y montamos. Tejan un poquito, no muy ajustado ni tampoco muy suelto, ¿sí? Ciérrenlo normal. Si cierran muy ajustado, esta parte de aquí va a quedar muy encogida, ¿sí? Entonces, así natural, normal, ¿ven? Y vamos a continuar. Tejemos uno, montamos. Ya estamos terminando de cerrar los puntos. Terminamos de cerrar aquí, fíjense, así se está viendo hasta el momento, ¿ven? El siguiente paso que vamos a hacer es coser las mangas. Recuerdan que les dije que al cerrar aquí dejen un largo suficiente para poder coser aquí, pues aquí estamos con la aguja punta roma nuevamente. Si lo llegaron a cortar, no se preocupen, pueden volver a amarrar otra lana aquí. Entonces va a ser muy sencillo. Nos vamos aquí bien al borde. Ahí. Regresamos otra vez acá. Jalamos y ya está unido esta parte. Vamos a seguir cosiendo a través de este recto. Sacamos de un lado. Acá de donde salió,
de dónde salió. Y acá también. Ahora sí voy a jalar. Ya estamos, ven, ya está uniendo ahí. Y vamos de un lado al otro lado, así. Es muy sencillo. Hasta aquí ya tenemos unido la parte del elástico del puño y continuamos de esta misma forma, ¿ven? Vamos a sacar de este lado 2. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la sisa, donde continuamos cosiendo normal. Ven acá, voy jalando esto todo recto, ¿sí? Y como siempre les digo, la parte de la sisa, por favor, bien asegurado. Recuerden que es para cuando es para niños o adultos, siempre bien asegurado, porque movemos los brazos y como es la parte de la sisa, se puede desatar o se puede abrir. ¿Ven? Pasamos por atrás y hacemos aquí un triple vuelta o triple nudo, como le digan. Y ahora a través de la venita que quedó por la parte de atrás podemos esconder, aprovechando que ya estamos con la aguja. Cortamos y ya tenemos lista, fíjense, la manga. ¿Ven? Así es como ha quedado. Bien, voy a esconder todas esas hebras sueltas y a colocar los botones, y ya les muestro desde una toma desde más arriba para que vean cómo ha quedado, pero más o menos así, arriba, ¿ven? Y esta parte de abajo que se ve así como ondeada, la parte de aquí es por obviamente los aumentos, y pueden ver cómo ha ido ampliando. Y aquí ya tenemos terminado este lindo suéter vestido para niña en talla de 3 a 4 años. Pueden ver que fue muy sencillo y muy fácil, solo es repetir haciendo este mismo diseño y con las lazadas irá aumentando. Y espero que te haya gustado este lindo suéter vestido en talla de 3 a 4 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like, y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.